A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos con el tiempo exacto, el tiempo justo para meditar en la Sagrada Escritura. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Quiero que ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, hermanas, como ustedes pueden ver detrás mío, para los que pueden verme en televisión o a través de Facebook o de YouTube, detrás mío hay un pergamino de aquellos antiguos que tenían o contenían las Sagradas Escrituras. Y es que hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a estar hablando de algo que considero una gran mayoría de cristianos no ha escuchado acerca de esto. Y se trata de algo que se conoce como el Evangelio Eterno. Ahí podemos ver que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, hermanas, créanme con todo mi corazón, si de mí dependiera, yo buscaría entre los que enseñan la palabra de Dios y buscaría irme con la mayoría para no hacerle daño a la gente o para no estar en contra de los que predican la palabra de Dios, porque no me gustaría ir en contra de nadie, sobre todo si es alguien que predica la palabra de Dios, si es alguien que ama a Dios como yo lo amo. Ojalá que me entienda. Lo que menos quiero es pelear con el mismo pueblo, ir en contra de aquellos siervos de Dios que le aman con todo su corazón. Pero le decía hace un momento que este es un tema del cual casi nadie habla. Este es un tema que tengo la plena seguridad que es desconocido de muchos predicadores, porque créame, hasta este día, en 45 años que tengo conociendo la palabra de Dios, no he escuchado a alguien disertar, enseñar, predicar o explicar acerca de lo que vemos aquí como
como el Evangelio eterno. Alguien pudiera decir, hermano Rodríguez, ¿qué no está hablando ahí acerca del Evangelio de Cristo? ¿Del Evangelio de la gracia? ¿Del Evangelio en el cual hay que tener fe para salvación? No, hermanos. Para mí, no. Y por eso les digo, en realidad, créame con todo el corazón, si fuera de parte mía, yo no predicaría el Evangelio. Porque en mi condición, en mi lugar, a mí me ha tocado desde que comencé a hablar la palabra de Dios, ir en contra de muchos predicadores. He sido causa de que a través de la radio se tomen medias horas o horas completas previniendo a la gente en contra de Rafael Rodríguez. Me ha tocado escuchar que predicadores reconocidos dicen ese hombre es un hereje, es más, hasta es un hijo del diablo. Y por eso le digo, no quisiera yo ir en contra de nadie, pero también creo que soy una persona que lee, que piensa, que medita en la palabra de Dios, y que como todos los demás predicadores tengo todo el derecho de hacerles ver en qué creo. Y precisamente yo quiero decirles, hermanos, hermanas, que aunque la gran mayoría de aquellos que hablan acerca de este versículo o acerca de lo que vemos aquí como el Evangelio eterno, enseñan y dicen que se trata del mismo Evangelio en que hemos creído desde que Cristo comenzó a predicar. Porque el Evangelio comenzó siendo predicado por Cristo mismo. Allá cuando Juan estaba encarcelado, el Señor Jesús comenzó a predicar en Mateo capítulo 4 versículo 17 y comenzó a decir lo mismo que Juan el Bautista: arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. El reino de Dios se ha acercado, dijo el Señor. Por lo tanto, una vez más, quiero que ponga mucha atención. ¿No le parece a usted raro que acá en el capítulo 14 de Apocalipsis aparezca el Evangelio eterno? Y quiero que pongamos mucha atención. Cuando nosotros hablamos del capítulo 14 de Apocalipsis, estamos descubriendo que ya se está viviendo el tiempo de la gran tribulación. Cuando hacemos referencia a Apocalipsis 14, estamos hablando que ya el anticristo está en acción en ese tiempo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque en estos días y desde que Cristo vino, desde que Cristo apareció en escena predicando, Él comenzó a predicar el Evangelio hasta el día de hoy. Si en esta noche viniera Cristo, para mí, el salir la iglesia en el arrebatamiento da comienzo al tiempo de la gran tribulación.
de acuerdo a lo que yo he entendido, en el instante mismo que el Señor se manifiesta recogiendo a la iglesia, todo mundo se da cuenta de la venida del Señor. Todo mundo le ve. Todo mundo queda aterrado, incluyendo a los judíos, a los israelitas. La ventaja que tienen ellos es que ellos ahí le reconocen algo que no podían hacer desde que rechazaron a Cristo allá en su venida, y que Cristo dijo allá en Juan capítulo 10, tengo otras ovejas, ya que Israel me rechaza, me voy a ir a esas otras ovejas. Y ya de ahí los discípulos del Señor comenzaron a enfocarse en el pueblo gentil, en los que no somos israelitas. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en Romanos 11:25, dice que cuando la plenitud de los gentiles crean en Cristo, entonces Israel será salvo. De manera que cuando Cristo aparezca para recoger a la iglesia, el mundo le va a ver. Israel le va a ver y le va a reconocer como su Mesías. Pero ahí se terminará la oportunidad para los que no somos judíos. Y ahí es donde el anticristo aparece en escena. Ya el mismo Satanás, podríamos decir, tomando lugar en el anticristo y en el falso profeta, comenzarán a ir por el mundo con toda la autoridad que Dios les permite para actuar en contra de la humanidad. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, pongamos atención. Por eso le digo, debemos tener mucho cuidado. Y es que aquí hay un gran peligro. Nosotros no podemos, o más bien, sí podemos, pero no debemos escuchar cualquier enseñanza y decir amén. Por ejemplo, una vez más le digo, si nosotros leemos comentarios acerca de la gran multitud que dice ahí en Apocalipsis 7, que sale de la gran tribulación, y leemos esta escritura, se enseña que ahí es predicado el evangelio nuevamente, y que por eso se salvan esas grandes multitudes. Yo quiero decirles, hermanos, hermanas, le pido a Dios, le ruego a Dios que me permita salud y unos años de vida para poder compartirles lo que yo he entendido acerca de estas porciones de la Sagrada Escritura. Y déjeme decirle, este año, a principios de año, cumplí 45 años de leer la Escritura. Y hasta en estos últimos años es que estoy compartiendo al pueblo temas de Apocalipsis y de otros libros de la Sagrada Escritura más a profundidad. Y es que considero que hay que tener mucho cuidado en no nada más leer cualquier cosa o escuchar cualquier cosa, y así como lo escuchamos o así como lo leemos, darlo al pueblo del Señor. Porque como les digo,
podemos cometer un grave error. Hermano Rodríguez, entonces, si aquí habla del Evangelio, ¿usted no cree que es el mismo Evangelio? Bueno, déjeme decirle, aunque habla del Evangelio, y evangelios son buenas noticias, yo aquí, en lo personal, ya luego le voy a dar las bases bíblicas. En lo personal, yo creo que se hace mención del Evangelio aquí, en Apocalipsis 14, pero con el propósito de hacerle ver a los que se quedaron, a los que no se fueron con Cristo, todo aquello que ellos perdieron. Es decir, como los que se quedan acá van a ser atormentados de muchas maneras. Para mí, en lo personal, ese ángel que, según muchos dicen, que va a predicar el Evangelio eterno para salvación, para mí no es el mensaje del Evangelio para que alguien se salve, sino dar a conocer a la humanidad que se perdieron la bendición por no haber creído al Evangelio, lo cual vendrá a ser otro tipo de tormento para aquellos que se queden. Para comenzar y esperar que tengamos tiempo de ver estas bases que le voy a presentar, estas razones que le voy a dar, para no creer que es el Evangelio de la gracia, el Evangelio del arrepentimiento para salvación. Me gustaría que tomáramos el día de hoy una sola cosa, pero para eso leamos una vez más Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En primer lugar, yo quisiera decirles que esta escritura, al leerla nosotros, debería de sonarnos una alarma espiritual. Deberíamos ser sensibles a la presencia de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, para que pudiéramos escuchar una alarma que nos suene, haciéndonos ver que hay que tener mucho cuidado en lo que estamos leyendo aquí. Porque pudiéramos escuchar que alguien dice: este es el Evangelio de Cristo que está siendo predicado por un ángel. Hermano, hermana, para empezar, déjeme decirle, en ninguna parte del Nuevo Testamento, no le hablo del Antiguo Testamento, porque allá no va a encontrar nada que ver con el Evangelio, es decir, con la palabra Evangelio. Pero en todo el Nuevo Testamento, que se habla de evangelizar, que se habla
de llevar el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de la fe para ser salvos, no aparece ningún ángel predicando el evangelio. Esto es para comenzar. Hermano, hermana, pongamos atención y le doy la primera razón por lo cual yo no creo que aquí se esté predicando el evangelio de la gracia, el evangelio que produce arrepentimiento para perdón de pecados, para salvación del alma. ¿Por qué no cree, hermano Rodríguez? Porque lo está predicando un ángel. Y como le digo, a los ángeles no se les ha concedido predicar el evangelio. En ninguna parte de la Biblia, esto es muy importante, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar a un ángel predicando el evangelio. Siempre va a encontrar solamente a los hombres predicando el evangelio, comenzando por Cristo mismo. Así es que ya con eso ya tenemos una idea. ¿Cómo es que en todo el tiempo desde que Cristo murió y resucitó hasta el día que el Señor recoge a su iglesia, no hay un solo ángel predicando en ninguna parte del Nuevo Testamento? Y después que la iglesia es recogida, porque aquí, en lo que estamos leyendo, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, ya la iglesia ha sido recogida. Si usted quiere darse más o menos una idea, la iglesia es recogida antes de el capítulo 6, versículo 12. Para mí, ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, ahí es donde ya miran al Señor Jesús todos los seres humanos incrédulos y desobedientes, los que no son llevados por el Señor en el arrebatamiento. De manera que para el capítulo 14 de Apocalipsis ya se efectuó el arrebatamiento. Ya es el tiempo del gobierno del anticristo sobre la tierra. Por lo tanto, una vez más le digo, ¿cómo puede ser posible que desde el día de la resurrección, para ir más directo, porque primeramente es la muerte, después la resurrección, así es que me adelanto a la resurrección y digo, ¿cómo es posible que desde el día de la resurrección, que ya podemos decir que se empieza a formar la iglesia, hasta cuando Cristo arrebata su iglesia, no vemos ningún ángel al cual se le envíe a predicar el evangelio? Una vez más le digo, no se les ha sido encomendado a los ángeles predicar el evangelio. Si no se les ha sido a los ángeles encomendado predicar el evangelio, ¿cómo es que acá anda un ángel predicando el evangelio para salvación? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. No nos confundamos. No es asunto nada más de leer algo y exponerlo. No es asunto nada más de escuchar algo y antes de saber lo que vamos a entregar, dárselo al pueblo. Yo pienso que debemos estar seguros, los que predicamos la palabra de Dios, antes de entregar algo que nosotros no estemos seguros, que es algo de bendición para el pueblo. Yo quisiera en estos momentos invitarle
a Mateo capítulo 4, versículo 17. Recuerde, predicar el Evangelio jamás ha sido responsabilidad de ángeles, pero sí ha sido responsabilidad de los hombres, comenzando por nuestro Señor Jesús. Aquí vemos a nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17, que dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pudiéramos presentar una gran cantidad de escrituras de los apóstoles o algunos de los que se ven ya en el libro de los Hechos. Cuando digo los apóstoles me refiero a los 12. Después ya vemos a otros más como Bernabé, como Silas, como Pablo. Pero pudiéramos conseguir una buena cantidad de escrituras de hombres predicando el Evangelio. Pero como le digo una vez más, no creo que este sea el Evangelio de la gracia. Me refiero a este Evangelio eterno que se describe aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. No creo que sea el Evangelio de la gracia, el Evangelio que produce arrepentimiento y que perdona los pecados, que salva a los hombres. Una vez más le doy una idea, luego lo vamos a estar descubriendo más a fondo. Para mí, no es la predicación del Evangelio para salvación, sino dar a conocer a los que se quedaron, a los que nunca quisieron creer, a los que nunca tuvieron tiempo para escuchar la predicación del Evangelio, y aún a aquellos que un día creyeron al Evangelio, pero que no lo obedecieron, sino que jugaron con las cosas de Dios. Me refiero a cristianos, los cuales de pronto cedieron a la tentación y ignoraron la palabra de Dios, desobedecieron la palabra de Dios. Por lo tanto, para mí, ese ángel no va a andar predicando el Evangelio de la gracia para que la gente se arrepienta, para que la gente crea en Cristo, para que sean perdonados sus pecados y para que se salven, sino más bien va a estar dándoles a saber que el Evangelio se predicó, que el Evangelio fue aceptado por gente como usted y yo, y que Cristo Jesús se los llevó como lo habíamos predicado tanto, como lo habíamos gritado tanto por la radio y la televisión, y que todos los que se quedaron, los incrédulos, los que nunca quisieron creer, como los que un día creyeron pero se les hizo fácil vivir en el pecado a la vez y se quedaron, para que sufran, no para que se salve nadie. Una vez más le digo, una razón muy importante, una razón muy fuerte, la primera que le doy: que ningún ángel encuentra usted en la Biblia predicando el Evangelio. Y usted pueda decir: hermano Rodríguez, ahí está ese que estamos viendo ahí. Una vez más le digo, ese ángel está predicando el Evangelio eterno en el tiempo de la gran tribulación, no para que se salve nadie, sino para atormentar a los que no aceptaron el Evangelio, hablando del Evangelio, pero no para salvación, sino para tormento de aquellos que no quisieron aceptarlo. Acuérdese de esto también, que se está hablando de ese ángel que predica el Evangelio eterno
en el tiempo de la gran tribulación. Ahí solamente hay incrédulos y desobedientes. Los que se quedaron por no importarles el regalo de Dios que dio a su propio Hijo, lo rechazaron, no les importó. Fíjese ahora qué fácil se les pone, según la enseñanza de muchos, que primeramente quisieron vivir como los que están ahora viviendo una vida desenfrenada en las drogas, en los vicios, en toda clase de aberraciones. Y después aparece un ángel predicando el evangelio, ahí creen y ya se salvaron. No, hermanos, porque entonces caeríamos en un tremendo error de que ahorita tenemos nosotros un lineamiento, tenemos un orden y nos cuidamos, nos guardamos para irnos con Cristo. Y de pronto aparece que después muy fácilmente viene el evangelio para que todos los que desobedecieron, los que no quisieron saber nada de Cristo y no se fueron con Cristo, ahora sean salvos. Tengamos mucho cuidado. Quiero que venga y que veamos lo que dice aquí. En Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Venga a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Aquí vemos que el evangelio o las buenas noticias, recuerde, no se olvide que en Mateo capítulo 4, versículo 17, el Señor Jesús empieza a dar las buenas noticias. Ya hablamos de Él porque Él es el que muere y resucita. Pudiéramos hablar de Juan, pero vamos a hablar directamente de Cristo para decir que Él empezó a predicar el evangelio, las buenas noticias de que el reino de los cielos se había acercado y que creyendo en Él se podía entrar al reino de los cielos. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. El Señor Jesús les dice a sus discípulos: vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Esto es en la Biblia, Dios habla hoy. Verso 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Note esto. Al primer varón que podemos descubrir en la Biblia que predica el evangelio ya directamente es a Cristo Jesús, nuestro Señor. Él mismo envía a sus 12 discípulos a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, que entren al reino de los cielos y que sean sanados y todo lo que viene en el paquete de la salvación. Yo quisiera invitarle ahora a que leamos en Marcos capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 14. Quiero que ponga mucha atención. Aquí vamos a descubrir nuevamente a los discípulos del Señor. Y dice aquí, Marcos capítulo 16, versículos 14 y 15. Y aquí dice: Jesús comisiona a los apóstoles. El Señor Jesús fue el primero que empezó a decirle a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él mismo envió a sus 12 discípulos y les dijo: vayan y prediquen que el reino se ha acercado y sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, expulsen a los demonios. Pero mire lo que dice acá en Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Mire lo que dice el verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué le parece? El Señor, dice aquí, comisionó a sus 11 apóstoles para que fueran y que predicaran el evangelio a toda criatura. Aquí son los 11, acuérdese que Judas acababa de ahorcarse. Por lo tanto, el Señor envía a los 11 restantes y dice, los comisionó para que predicaran el evangelio a toda criatura. Una vez más, estoy en estos momentos dándole una de mis razones, son bastantes, para que usted sepa por qué razón yo no creo que ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, se esté predicando el evangelio de la gracia, el evangelio que produce arrepentimiento, el evangelio que trae perdón a los pecados cuando se cree en Cristo, el evangelio de la salvación. Oiga bien, ¿por qué no cree, hermano Rodríguez, que ahí se está predicando el evangelio de la gracia, del arrepentimiento, del perdón de pecados y de la salvación? Porque no se les ha dado, oiga bien, la autoridad, no se ha mandado a los ángeles a que prediquen el evangelio, y no hay un solo escrito, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que muestre a un ángel predicando el evangelio para que la gente se salve. Siempre fue predicado primeramente por Cristo, después por sus apóstoles, y de ahí hasta los que estamos hoy, hermanos y hermanas, compartiendo el testimonio de lo que Cristo llevó a cabo en la muerte y la resurrección, y la gente arrepintiéndose, recibiendo el perdón de sus pecados y salvándose de la condenación eterna. Pero siempre los seres humanos, no los ángeles. Grábese esto: si un ángel aparece ahí predicando el evangelio, aparentemente aquí, como le digo, muchos enseñadores dicen es un ángel predicando el evangelio y por eso ahí se salvan multitudes. Tenga mucho cuidado. Una vez más le digo, para entonces ya la iglesia del Señor fue recogida. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, ya es el tiempo que controla el mundo el anticristo y el falso profeta. Es el tiempo cuando el dragón que habla por ahí en Apocalipsis 12 ya está en la tierra solamente recluido, y que ya los hombres están sufriendo a manos del mismo Satanás a través del anticristo y del falso profeta. Por lo tanto, como le digo, no creo que sea el evangelio que produce arrepentimiento, el que trae perdón de pecados, el que trae la salvación, porque lo está predicando un ángel, y en todo el Nuevo Testamento nunca aparece jamás que Dios le haya encargado a un ángel predicar el evangelio, sino todo lo contrario. ¿Qué quiere decir, hermano Rodríguez, con todo lo contrario? Que en lugar que el Señor, o en lugar que Dios le haya dicho a un ángel, ve y predica el evangelio, le ha dicho a ese ángel, ve y busca a Pedro para que predique a alguien en particular. Yo quisiera que notáramos algo más aquí. En Lucas capítulo 24, versículos 45 al 49,
Estoy refiriéndome a lo que se conoce como la Gran Comisión, es decir, al mandato directo por el mismo Cristo. Y yo quisiera que usted, hermano, hermana, cuando tenga tiempo, lea en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice que Cristo es el que constituye, Cristo es el que establece a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los apóstoles. En otras palabras, Cristo es el que envía a los predicadores, a los hombres, a llevar el mensaje del evangelio. Y aquí tenemos en Lucas capítulo 24, versículos 45 al 49, dice así: entonces les abrió el entendimiento. Se refiere que Cristo les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire lo que dice el verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Primeramente dice, está escrito, ya está establecido en la Sagrada Escritura, que ustedes, mis discípulos, que ustedes, los hombres, prediquen este evangelio. Está establecido que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese bien, allá en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, descubrimos a un ángel en medio del cielo, es decir, a un ángel que en cualquier parte del mundo lo ven ahí arriba, predicando el evangelio. Note esto. Y acá el Señor Jesús dice claramente en Lucas capítulo 24, versículo 46, está escrito, y fue necesario que el Cristo muriera y resucitara. Está escrito y fue necesario que se predicara en su nombre en todas las naciones, pero que se comenzara en Jerusalén. ¿Y quiénes comenzaron en Jerusalén a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en nombre de Cristo? Fueron los discípulos del Señor. Por lo tanto, el Señor les dice en el verso 48, Lucas 24, 48, ustedes son mis testigos. En otras palabras, está escrito que sean los hombres que comiencen a predicar en Jerusalén el arrepentimiento y el perdón de pecados. Está escrito que los hombres comiencen a predicar en Jerusalén el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús el Cristo. No dice, está escrito en la Sagrada Escritura que los ángeles han de predicar el evangelio. Eso no dice la palabra de Dios. Cristo les dijo, y esto, hermano, hermana, el Señor está diciendo, está escrito. Quiere decir, ya viene por profecía bíblica. Está escrito que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Pero no dice, está escrito que los ángeles prediquen el evangelio. Está escrito que los hombres prediquen, y más claro, ni el agua. Vea el verso 48. Ustedes son mis testigos. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes mis discípulos, ustedes los hombres, son los que deben predicar el evangelio, no un ángel.
una vez más, esto que se dice, ahí hay un ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, predicando el evangelio eterno, predicando el evangelio eterno, y es para salvación, puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque muchos perezosos, oiga lo que le digo, muchos perezosos van a decir, bueno, si viene Cristo y se lleva a la iglesia, y los que se queden descuidados acá van a tener otra oportunidad con el ángel que va a predicar el evangelio, pues mejor me espero a que venga el ángel y me predique el evangelio. Hermano, hermana, tenga mucho cuidado, porque como le digo, esto puede ser hasta una trampa para que los perezosos se pierdan. Yo le digo hasta este día, y se lo he dicho al Señor por 45 años, Señor, por favor no me des otra oportunidad. Con la que me diste, con esa tengo. Quiero guardarla, me siento mejor, porque así te busco, estoy alerta, estoy atento. De otra manera podría confiarme y podría serte infiel. Así es que queda claro entonces que está escrito que se había de predicar el evangelio por hombres, no por ángeles, comenzando en Jerusalén, y les dice en el verso 48, ustedes son mis testigos. Por allá en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice así la palabra de Dios, oiga, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siguen apareciendo escrituras donde se da el mandamiento, donde se está enviando a los hombres a predicar el evangelio, mas no a los ángeles. Es más, venga conmigo y descubramos claramente que Dios envió un ángel a alguien que necesitaba salvación y no le dijo, predícale a esa persona y a su familia el evangelio para que se salven. Aquí, hermanos, está clarísimo. Venga conmigo a Hechos capítulo 10 del verso 1 al verso 6. Pongamos atención a la palabra de Dios. Y si los ángeles estuvieran autorizados para predicar el evangelio, esta era la oportunidad de que apareciera en esta escritura un ángel predicando el evangelio. Pero una vez más le digo, no se les ha sido dado a los ángeles predicar el evangelio. Pero hermano Rodríguez, ¿qué anda haciendo aquel ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7 predicando el evangelio? Es que no está predicando el evangelio del arrepentimiento, el evangelio que por la fe en Cristo se perdonan los pecados, el evangelio que produce salvación, sino que está haciendo sufrir a la humanidad que no recibieron el evangelio, que no creyeron, que no hicieron tiempo para escuchar el evangelio, y va a estar atormentando a todos los perezosos, a los cristianos que no se meten con el Señor en estos días, porque se van a quedar, no se van a ir con Cristo, y van a estar siendo atormentados cuando el ángel empiece a hablar acerca del evangelio que no recibieron, del evangelio que no valoraron, del evangelio que no obedecieron. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Hechos capítulo 10 versículos 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Note esto. Dios envió a un ángel a la casa de Cornelio, un centurión romano que necesitaba la salvación por medio de recibir y de creer al evangelio. Y mira lo que dice aquí en el verso 4. Él, o sea Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le contestó al ángel: ¿qué es esto? Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Note lo que dice el verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y termina diciendo: él, o sea Simón Pedro, o Pedro el apóstol del Señor, él te dirá lo que es necesario que hagas. Note aquí, Dios envía un ángel a la casa de Cornelio, que Cornelio oraba mucho, daba limosnas, daba ofrendas. Era un hombre que buscaba de Dios. Necesitaba creer en Cristo y recibirlo como su Salvador y creer que murió y resucitó en su favor. De manera que el ángel conocía el mensaje, pero Dios no les ha dado el mandamiento, no les ha dado la tarea de predicar el evangelio. Si no, esta fuera una gloriosa oportunidad para ver al ángel hablándole a Cornelio acerca del evangelio. Pero Dios le dijo al ángel: ve y dile a Cornelio que mande traer a Pedro el apóstol, para que Pedro le diga lo que tiene que hacer. Y viene Pedro a la casa de Cornelio, le predica de Cristo que murió y resucitó, y al final termina Cornelio y los que con él estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Una vez más, aquí pudiéramos nosotros tener por primera vez a un ángel predicando el evangelio, pero el ángel no le pudo predicar el evangelio a Cornelio, porque Dios no lo mandó a predicar. Lo mandó a decirle a Cornelio que mandara a traer a Pedro el apóstol para que le predicara el evangelio. Por eso no creo que este ángel de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 sea un ángel predicador del evangelio del arrepentimiento, predicador del evangelio que produce perdón de pecados, predicador del evangelio de la gracia que trae salvación. Una vez más le digo, y váyaselo grabando: esto no es una predicación del evangelio para salvación, es una declaración a todos los incrédulos y los desobedientes, como una forma de atormentarlos por no haber creído al evangelio, o aquellos que habiendo creído le dieron la espalda al Señor, y a que sintieran ese remordimiento, que sintieran ese dolor de haber perdido la oportunidad. Usted puede decir: no, hermano, no es así, yo voy a esperar al ángel que me predique. Bueno, espérese y verá lo que va a sufrir
cuando le estén recordando lo que usted no quiso recibir o lo que recibió y no lo supo guardar. Quiero leerle algo más. Por aquí podemos descubrir que ni siquiera un hombre muerto, es decir, en este momento yo estoy vivo y estoy en Cristo, y yo le puedo predicar a usted el Evangelio que produce arrepentimiento, el Evangelio que al creer en Cristo se le perdonan los pecados, el Evangelio de la gracia y de la salvación. Hoy se lo puedo predicar. Si en este día yo muero y mañana me pudiera aparecer, yo no le podría predicar el Evangelio, porque no se les ha permitido a los muertos, oiga bien, predicar el Evangelio. Mire lo que pasa acá. Dice acá en Lucas capítulo 16, ¿se acuerda usted aquella escritura del rico y Lázaro? Hay un momento cuando el que había sido rico en esta tierra y ahora estaba sufriendo en el tormento, dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Es decir, está hablando con Abraham y le dice: te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, oiga esto: a Moisés y a los profetas tienen en la tierra, que los oigan. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de entre los muertos. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana? No es que acá estaban Moisés y los profetas, sino que estaban los escritos de la ley y de los profetas, porque esto sucedió todavía en el tiempo del Antiguo Testamento, vamos a decir así. Así es que aquí podemos ver que un muerto no se le ha dado la autoridad para venir y predicar el Evangelio. El Evangelio lo predicamos los vivos. Ya después de muerto yo no puedo hacer nada por usted. Hoy puedo hacer algo por usted. Le puedo predicar el Evangelio, le puedo hablar que se arrepienta, lo puedo invitar de miles de maneras y usted puede ser bendecido. Pero cuando yo me vaya con el Señor, termine mi trabajo acá, ya no se puede hacer nada por usted, o ya no puedo hacer nada por usted. Y aquí voy a descubrir algo más, y yo quisiera que pusiéramos mucha atención. Pongamos atención aquí y leamos lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 3 en adelante. Le voy a leer lo que sucedió en la conversión de Saulo de Tarso, que ahora conocemos como el apóstol Pablo. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Si usted pone mucha atención, aquí Cristo Jesús habla con el apóstol Pablo. Y leímos allá en Mateo capítulo 4, versículo 17, que Cristo está predicando el Evangelio cuando Él estaba vivo, cuando andaba en esta tierra. Pero aquí ya el Señor Jesús ya está glorificado. Y ya en ese estado de glorificación, ya no se entretiene en predicar el Evangelio. Aquí le dice a Pablo: entra a esa ciudad, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. O sea que Saulo de Tarso fue interceptado por el Señor Jesús glorificado,
tuvo una experiencia espiritual gloriosa con el Señor. Y de ahí el Señor se identificó con Pablo. Pero el Señor no le quiso explicar nada, porque ya todo estaba en manos de la iglesia, en manos de los apóstoles, de manera que ni el mismo Cristo glorificado se detiene a explicar el Evangelio. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, donde el apóstol Pablo está dando a conocer su encuentro con el Señor. Dice así, el apóstol Pablo hablando: yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo dije: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Yo, temblando y temeroso, dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor me dijo, oiga esto, y el Señor me dijo, yo le dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor me dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo entra a la ciudad y allá envía Dios a Ananías, quien viene y le explica el asunto de la salvación y le habla de cómo Dios lo escogió para ser un instrumento especial. Y llega el momento que le habla de Cristo que murió y resucitó, y le dice allá en Hechos capítulo 22, versículo 16: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En fin, no fue el Señor Jesús glorificado el que le predicó el Evangelio a Pablo, sino que vinieron a explicarle los hermanos, los convertidos a Cristo, aunque ya sabemos también que al apóstol Pablo el Señor Jesús le reveló el Evangelio, pero nunca se lo predicó un ángel. En otras palabras, hasta aquí podemos ver que los ángeles no predican la palabra del Señor, o más bien no predican el Evangelio. Y aquí voy a terminar. Por ejemplo, venga conmigo y leamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 15, en la segunda parte del versículo. Y aquí vamos a terminar. Romanos capítulo 10, versículo 15, en la segunda parte, o de la mitad para adelante. Aquí hay una expresión gloriosa que dice: qué hermosos son sobre los pies, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Oiga, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Era como escuchar los pasos de aquellos hombres que venían a hablar de Cristo, a hablar el Evangelio de salvación. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Grábese esto. Dice el apóstol Pablo, recordando una escritura de Isaías 52:7. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, toma prestado de Isaías 52, versículo 7, esta expresión: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Cuando usted lo busca ya en Isaías 52, 7, ahí está. Pero como usted puede ver, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, citando aquella profecía de Isaías 52, 7, dice
qué hermosos son los pies de aquel que trae las buenas noticias. Si fueran los ángeles los que predican, debería de decir, qué hermosas son las alas de los ángeles que vienen a predicarnos que podemos arrepentirnos, creer en Cristo y ser perdonados y encontrar la salvación. Y le digo porque se habla de los ángeles que tienen alas, que se mueven volando. Verá, es un decir nada más. Pero una vez más le digo, y que esto quede claro, no es dado a los ángeles predicar el evangelio, sino que es a los hombres a los que se les encomienda que sea predicado el evangelio. Entonces, cierro este primer paso, cierro esta primera parte de este tema tan interesante, recordándoles que leímos Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Alguien me puede decir, basado en el verso 7 que dice, que el ángel decía: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? El ángel dice: teman a Dios y denle gloria, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra. Vamos a descubrir en la próxima oportunidad algo maravilloso. Usted ha escuchado o ha leído que la Biblia dice que llegará un momento cuando en los cielos y en la tierra se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, para el próximo mensaje o la próxima oportunidad vamos a descubrir esto. ¿Por qué el ángel dice: teman a Dios, denle gloria, la hora de su juicio ha llegado, adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas? Temen a Dios, le dan gloria a Dios, reconocen la grandeza de Dios, y para que se le quede grabado esto, va a llegar un momento que todos los que hemos creído y los que no han creído, los que nos salvamos y los condenados, tenemos que doblar nuestras rodillas y rendirle adoración a Cristo. En otras palabras, y aquí termino, los que no se quieran doblegar delante de Cristo, los que no quieran doblar sus rodillas en este momento delante de Cristo, va a llegar un momento cuando tendrán que doblegar sus rodillas, reconocerle y no adorarle, fíjese bien, sino reconocer la gloria de Dios en Cristo Jesús, y de ahí ser lanzados al tormento eterno. Pero no está diciendo aquí que teman a Dios, o que se les predica para que tengan temor de Dios, o que se les predica para que le den gloria a Dios, sino aquí hay algo. Dice: el juicio de Dios ha llegado. En otras palabras, están dentro del tiempo de los juicios de Dios. Ahora van a tener que rendirle honor, quieran o no quieran, pero ya están perdidos. Pero ya no les sigo, porque si no,
vamos a tener que entrar en el otro tema y ya no nos alcanzaría el tiempo. Aquí me voy a detener